Sputnik.fm y momento de darle la bienvenida a nuestro columnista de política internacional. Hoy el tema para charlar es lo que está pasando en Kabul, en lo que está ocurriendo más precisamente en Afganistán. El fin de semana ustedes han observado el conflicto que hay en ese país, Medio Oriente, por la irrupción de los talibanes. Para explicarnos en detalle qué es lo que está pasando, Sabino Mostacchio, presente en el aire de Radio Realpolitik en A Contramano. ¿Qué tal, Sabino? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Facu. Un saludo a toda nuestra audiencia también. Un gusto encontrarnos de nuevo. Un placer, Sabino. Bueno, empecemos de cero, ¿no? Porque hemos escuchado mucho hablar de talibanes, sabemos de su característica fundamentalista, pero y sabemos que ahora que tomaron el poder en Afganistán nuevamente, tras 21 años. Eso es lo que sabemos. Bueno, contanos qué es un talibán. Vamos a arrancar por eso, Sabino. ¿Qué es un talibán? Bueno, los talibanes arrancaron hacia principios de los años 70 siendo un grupo de estudiosos de la religión islámica, del Corán. Algunos los catalogaban ya en esa época como una secta, una de las tantas que tiene el Islam en esa zona del mundo, porque la religión islámica, a diferencia del cristianismo católico que tiene en el Papa una autoridad central, bueno, la religión islámica no tiene una única autoridad central. En cada país siempre hay distintos clérigos que marcan alguna línea. La cuestión es que en Afganistán existían distintas sectas o grupos. Los talibanes eran una más entre tantas sectas. Pasa que un hecho los benefició fue la invasión de la Unión Soviética a Afganistán en 1979. Con la idea de instaurar un gobierno comunista, la Unión Soviética invadió el país y durante los años 80 se desencadenó una guerra entre los afganos y los invasores soviéticos, en la que intervinieron potencias extranjeras como China, Estados Unidos y Gran Bretaña, que apoyaron a algunos grupos insurgentes islámicos, entre ellos los talibanes. Los apoyaron con armas y con dinero y también con entrenamiento. Pakistán también le dio mucho apoyo, sobre todo a los talibanes. ¿Por qué? Porque al ser un grupo pequeño, a diferencia de los demás grupos guerrilleros, parecían ser más fáciles de controlar y manipular. Bueno, los talibanes fueron muy astutos y utilizaron toda esa ayuda que se les dio para combatir a los soviéticos, para tomar el poder en 1998, después de años de guerra civil que sucedieron a la retirada de los invasores soviéticos en 1989, los talibanes empezaron a pelear con otros grupos afganos por el control del gobierno y se apoderaron de él en 1998. Ante la pasividad de la comunidad internacional, que no hizo nada para evitar la llegada de ellos al gobierno. Al contrario, algunos países incluso los apoyaron y los toleraron. Estados Unidos, de hecho, los toleró a los talibanes hasta el 11 de septiembre de 2001, cuando los pusieron en la mira por darle cobijo a Al-Qaeda y a Osama Bin Laden. Y eso fue el principio del fin para el primer gobierno talibán que había construido el Emirato de Afganistán, como lo llamaban ellos. Sí. Bien, ¿qué es un emirato? Bueno, en el Islam antiguo, desde la época de Mahoma, existía una concepción distinta de la organización política. Mahoma se proclamó emir en el año 630. ¿Quién era el emir? Bueno, el emir era el jefe y el líder de todos los creyentes. Mahoma unió a todos los creyentes musulmanes en una guerra santa contra los árabes que no aceptaban su fe en ese momento. Cuando Mahoma muere en el año 632, ese puesto de emir es traspasado a los califas, los primeros califas que fueron los gobernantes que tuvo el Islam desde la muerte de Mahoma. Pasa que el Islam con el tiempo se fue dividiendo cada vez más, y en la Edad Media se terminó de consumar esta división. Y entonces el puesto de emir y jefe de los creyentes quedó vacante, y en cada país se lo han repartido distintas personas. La cuestión es que para los talibanes el término Emiratos de Afganistán, ¿a qué remite? Y remite a lo que ellos consideran que es la época de oro del país, la época en la que llegó el Islam a Afganistán, cuando Afganistán fue una tierra próspera, que se beneficiaba y se enriquecía del comercio entre los estados musulmanes y la India. Todos los reinos de la India, que
ya que Afganistán tiene una posición estratégica valiosa. ¿Por qué? Porque está en medio de las rutas de comercio que siempre unieron a Oriente con Occidente, la famosa ruta china de la seda. Bueno, Afganistán está justo en el medio. Así que los talibanes querían, mejor dicho, volver a la época de oro, que era la Edad Media en Afganistán, cuando el territorio afgano era próspero, la gente afgana era libre, era rica. Pero ¿cuál es el tema? Los afganos eran marginados por los demás musulmanes, porque los consideraban un pueblo primitivo, anárquico. Así que la comunidad musulmana del resto de Oriente como que los marginaba. Así que los talibanes trataron de revertir esto en el siglo XX, en los años 70, cuando ofrecieron sus servicios para combatir al invasor comunista soviético, que era toda una amenaza para el Islam. Así que consiguieron de esa manera blanquear su imagen para tratar de, según ellos, volver a esa época de oro de la historia afgana. Bien. Ahora, todo esto se desencadena ahora por el retiro de Estados Unidos de tierras de Kabul. Sí, precisamente vos fijate que hace un par de meses creo hablamos del mismo tema, ¿te acordás? Sí. Estados Unidos finalmente había tomado la determinación de retirarse. Bueno, los hechos se precipitaron y Estados Unidos ni siquiera consumó la retirada cuando se vino abajo todo lo que es el aparato de seguridad del Estado afgano. Todo lo que es la fuerza policial, la fuerza militar, todo se desbandó. Y los talibanes, que estaban como adormecidos, retomaron la lucha armada frente a la pasividad de las tropas del gobierno, que casi no pusieron ninguna resistencia. Y es más, algunos soldados y policías hasta desertaron para unirse a los talibanes, y otros, los que pudieron, huyeron del país. Así que el gobierno afgano se encontró indefenso desde el momento en que Estados Unidos empezó a evacuar a sus tropas, porque a Estados Unidos le siguieron sus aliados de la OTAN. Claro. Así que el presidente afgano, viéndose sin salida y sin poder confiar en las milicias de las otras tribus de Afganistán que estaban luchando contra los talibanes, tengamos en cuenta que es un país con una diversidad étnica muy grande, los distintos grupos y tribus no siempre se llevaron bien, y el presidente afgano, si bien era popular al principio de su mandato hace 5 años, fue perdiendo el apoyo de las tribus del interior del país, que lo veían incapaz de frenar a los talibanes e incapaz de hacer de Afganistán un país que se encamina al desarrollo, definitivamente. Así que los talibanes vinieron a llenar este vacío de poder, aprovecharon las diferencias entre sus enemigos. Los enemigos del talibán tienen un problema, y es que están muy divididos, mientras que los talibanes están más unidos que nunca. Así que la división de sus enemigos y la retirada de Estados Unidos les abrió el camino a la toma del poder. Claro. Repasemos, ¿cuál fue el motivo por el cual Estados Unidos se retiró? Y básicamente hay motivos de política interna, motivos también de política económica, porque a Estados Unidos le está costando mucho dinero mantener tropas en el extranjero, cada vez le cuesta más dinero. De hecho, ya Trump en el año 2017 se quejaba de que los aliados de la OTAN, los países aliados de Estados Unidos en la OTAN, contribuían poco al gasto militar de la organización, ya que Estados Unidos aporta el 95% del presupuesto de la OTAN, mientras que los países europeos y los aliados que están fuera de la OTAN, como Israel o Japón, aportan nada más el 5%. Bueno, Trump quería cambiar eso, porque decía que era una carga demasiado pesada para que la soporte la economía estadounidense, y él había prometido terminar con las guerras en el extranjero, cerrar bases militares y retirar tropas del exterior. Cosa que no llegó a cumplir y que la empezó a poner en ejecución el presidente Biden. Así como Obama había prometido que iba a cerrar la base de Guantánamo en Cuba y no cumplió, bueno, Trump había prometido esta retirada que no llegó a cumplir, y ahora la estaba ejecutando su sucesor, y al que le explota en las manos el tema es a Biden. Le explota en un momento muy delicado en el cual Estados Unidos todavía se está recuperando de la pandemia del coronavirus, que había paralizado su economía y había sido un golpe sanitario muy fuerte. También estaba tratando Biden de racionalizar el gasto militar, lo que lo enfrentaba a sectores del Pentágono que no querían ver el presupuesto militar reducirse tanto en un momento en el que China y Rusia lo están aumentando.
Así que Estados Unidos está en un dilema en este momento. Ahora, ¿qué tiene Afganistán? ¿Tiene petróleo? ¿Tiene litio? ¿Qué más tiene? Petróleo, litio, gas, y también, bueno, está situado en el cruce de rutas comerciales muy importantes. De hecho, China, desde el año 2008, intenta reconstituir la ruta de la seda, construyendo ferrocarriles y autopistas que crucen toda Asia hasta llegar al Mediterráneo. De hecho, otro país que también ha estado en este dilema es Siria, que también está viviendo todavía una guerra civil por este mismo tema. Está situada en el cruce de rutas comerciales. También Afganistán es uno de los principales centros de producción del cultivo de la amapola, que es la flor de donde se obtiene el opio, una de las drogas más antiguas y más difundidas en el mundo, que causó estragos en Asia en el siglo XIX y en algunos lugares de Europa y Estados Unidos, hasta que después de la Primera Guerra Mundial las potencias europeas y Estados Unidos empezaron a reprimir el tráfico de opio, que contribuyó a enriquecer a muchos empresarios occidentales. Y algunos países como Afganistán, bueno, eran proveedores de esa droga. Así que es todo un tema. Afganistán es un país muy rico. Si estuviera bien gobernado y su gente estuviera más unida, sería uno de los países más prósperos del mundo. El tema es que está rodeada por vecinos ambiciosos como Pakistán, Irán, Rusia, o un poco más lejos la India y China, pero que también tienen intereses en la zona. Así que está en una situación bastante difícil Afganistán. ¿Cuál sería el vínculo de los talibanes con los chinos? Bueno, muchos dicen que China no ve con malos ojos un gobierno talibán. ¿Por qué? Porque contribuiría a mermar la influencia de Estados Unidos en Asia. Sería una barrera para la influencia estadounidense en Asia, teniendo en cuenta que Estados Unidos había ido avanzando en la zona del Pacífico, donde había logrado ganarse el apoyo de países que están enemistados o enfrentados a China, países como Vietnam, Filipinas. Ahora China ve que la presencia de los talibanes también sirve como advertencia para la India, un país que se ha ido acercando mucho a Estados Unidos en las últimas décadas y que tiene un viejo conflicto territorial con China. Así que la idea de los chinos es tratar de mantener a la India desconectada del continente asiático, y nada mejor que un gobierno de los talibanes, que además sirve en todo caso también para contener a los iraníes también, ya que los talibanes profesan una versión del Islam que no es la misma que domina en Irán. En Irán domina la rama chiita, los talibanes son sunitas por lo general. Así que a China le sirve para mantener dividido al mundo musulmán, que no se le convierta en un problema también respecto a las tendencias separatistas de la población musulmana de China. Así que no ve con malos ojos la instalación de un gobierno talibán, siempre y cuando sea más moderado que la primera versión que hubo en los años 90-2000, que sería, en ese caso, se le volvería en contra a China porque aumentaría la radicalización de su propia población musulmana. Así que a China no le conviene una vuelta total al pasado. Tiene una versión por ahí más moderada, más modernizada de los talibanes. ¿Y Rusia qué papel juega? Bueno, Rusia durante los años 90, cuando Occidente había abandonado Afganistán, Rusia fue el único país que prestó ayuda militar y económica a los opositores al talibán. De hecho, en el año 2001, cuando Estados Unidos anunció su intervención militar en Afganistán, Rusia fue el primer país fuera de Europa occidental que le prestó apoyo. Incluso Rusia ofreció enviar tropas para combatir bajo el mando estadounidense, algo insólito, ver a soldados rusos combatir bajo el mando de generales estadounidenses. Estados Unidos rechazó la oferta generosa de Rusia, pero aceptó que Rusia le ceda bases aéreas. De hecho, Rusia le cedió bases a Estados Unidos, bases militares en Asia Central y en el territorio ruso, sobre todo bases a la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Durante 5 años Rusia colaboró con la Fuerza Aérea estadounidense, algo insólito, realmente, quizá el mayor momento de acercamiento entre los dos países. Después Rusia se desencantó con los resultados de la intervención estadounidense, que no consiguieron estabilizar el país, y empezó a denunciar
los errores de la intervención estadounidense en Rusia, como diciendo que ellos lo hubieran podido hacer mejor si hubieran intervenido ellos. La cuestión es que ahora a Rusia también le sirve disminuir la influencia de Estados Unidos en el Medio Oriente. Por eso intervino en Siria, por eso ahora está viendo cómo puede intervenir en Afganistán también. Todo lo que sirva para debilitar la influencia estadounidense en Medio Oriente le sirve a Rusia. Claro. Le sirve. De hecho, el presidente Trump había logrado acercar a Israel con algunas naciones del Golfo Pérsico, como Emiratos Árabes y Qatar, lo que los rusos vieron como una amenaza a sus intereses en el Medio Oriente. Así que ahora lo de Afganistán le puede venir bien a Rusia en el sentido de que merma la influencia de Estados Unidos en Asia. Claro, claro. Ahora, esto que vimos por televisión de gran parte de los ciudadanos colgándose de los aviones para irse, ¿es tan así? ¿Es real esto? ¿Están, digamos, con angustia por el regreso de los talibanes al poder? Y hay muchos afganos que se habían beneficiado en los últimos años de sus relaciones políticas y económicas con las potencias de Occidente, que habían servido en el ejército, en la policía, como traductores y como trabajadores en las embajadas extranjeras, que están preocupados porque temen quedar ligados a la presencia militar extranjera y temen represalias, y con justa razón. Claro. Esta gente ahora está tratando de huir del país. A pesar de que los talibanes anunciaron una amnistía general, pero esta gente está asustada, con justa razón. Claro. También hay muchos afganos que están asustados porque temen perder los derechos que la débil democracia afgana les había dado desde el 2003 en adelante. Sobre todo algunas mujeres de las zonas rurales que temen volver al pasado, en el cual eran enormemente reprimidas, no tenían ningún derecho. También muchos jóvenes universitarios están preocupados por su futuro y están pensando en abandonar el país también. A pesar de que entre los talibanes hay mucha población universitaria también. Jóvenes que han estudiado en Irán, que han estudiado en Pakistán y que apoyan a los talibanes. Pero es una sociedad muy dividida, la afgana, y por eso muchos temen represalias por parte de los talibanes por haber trabajado para las fuerzas extranjeras durante los últimos años, a pesar de que algunos países como Rusia o China han anunciado que van a mantener sus embajadas y a su personal diplomático en el país. Bien. A pesar de que han ofrecido también acoger a algunos refugiados afganos. Ese es otro tema también. ¿Quién va a acoger a todos los afganos que se van del país? Claro. Ese es el tema, el dilema que se abre ahora. Y Estados Unidos había dicho también que estaba dispuesto a recibirlos, ¿verdad? Sí, Estados Unidos seguramente va a recibir a los que colaboraron directamente con Estados Unidos, aquellos que colaboraron con las fuerzas de otros países, aún aliados de Estados Unidos o con otras embajadas, seguramente no van a tener la misma cabida que van a tener en Estados Unidos los que colaboraron con Estados Unidos, no van a tener el mismo lugar. Y hay que ver si los países europeos están dispuestos a recibir a tantos refugiados, teniendo en cuenta que en Europa del Este, países como Polonia, Hungría o República Checa se han manifestado siempre reticentes a absorber contingentes de refugiados del mundo islámico. Sí quieren recibir a refugiados que no sean musulmanes, por ejemplo cristianos o de otras religiones, pero no están dispuestos a acoger una gran población musulmana en los países del este de Europa. Así que ese es el dilema ahora. ¿Qué va a pasar con todos esos afganos que no puedan ser evacuados? Claro. Y aparte, ¿qué actitud van a tener países como Irán o Turquía? ¿Los van a dejar cruzar por su territorio? ¿Los van a recibir? Y si los reciben, en todo caso, estos países, Irán o Turquía, van a reclamar ayuda económica internacional para mantener a los refugiados. Claro. Porque hay que alimentarlos, hay que vestirlos, hay que cuidarlos. Turquía tiene todavía 4 millones de refugiados sirios, en un país que tiene una población de 75 millones de habitantes y con un territorio que es 9 veces menor al que tiene la Argentina, por ejemplo, que tiene la mitad de la población turca. Así que imagínate lo difícil que es también para los países de acogida. Si no reciben suficiente ayuda económica, seguramente los refugiados no van a quedarse mucho allí y van a tratar de alcanzar Europa o Estados Unidos.
Sabino, ¿qué hay que tener en cuenta para estos días? Y bueno, tenemos que ver primero qué tipo de gobierno logran formar los talibanes en Afganistán, si logran acabar con los últimos focos de resistencia que todavía quedan en algunas ciudades de Afganistán. Han tomado la capital, pero algunas otras ciudades todavía siguen resistiendo. Sí. Hay que ver qué hace Estados Unidos, si finalmente mantiene este calendario para la retirada o si da marcha atrás en parte como hizo Trump en Siria. En Siria Obama había empezado a retirar algún apoyo estadounidense a los rebeldes. Bueno, Trump le devolvió ese apoyo estadounidense. También Obama había empezado a evacuar tropas de Irak. Trump lo revirtió eso en su momento para contener al Estado Islámico y funcionó la estrategia. Pero funcionó porque hubo cooperación entre Estados Unidos y Rusia. Claro. Ese es el tema. No puede haber estabilidad en Oriente si no hay una cooperación y un diálogo entre Estados Unidos y Rusia. Y la relación entre los dos países está muy fría desde el cambio de gobierno en Estados Unidos. Así que hay que prestar atención a eso. Y a la actitud de China, hay que ver si China va a seguir adelante con su plan de la ruta de la seda o si va a esperar para invertir en Afganistán, porque la ruta de la seda requiere inversión millonaria en obras públicas. Claro. Y para eso se necesita paz y estabilidad. Y China no va a enviar tropas al exterior para proteger a los trabajadores que vayan a hacer esas obras. Si el gobierno afgano, controlado por los talibanes, a China no le garantiza respeto para sus inversiones, y es muy seguro que China no le va a brindar ningún apoyo. Claro. Eso hay que seguir. Eso es más. Bien, perfecto. Sabino, un placer escucharte, bien claro, bien preciso y bien contundente como siempre. Gracias, el gusto es mío. Un placer. Bueno, nos volveremos a encontrar y un saludo a toda la audiencia, como siempre. Hasta la semana que viene, gracias, Sabino. Hasta luego. Ahí está, Sabino Mostaquio con los detalles de lo que ocurre en Afganistán.